Las bendiciones de parte de nuestro Rey y gran Dios. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día para adorar al que está sentado en gloria. Hoy deseo que tú me prestes tu atención. Si puedes abrir tu cámara, ábrala. Tenemos mucha expectativa por lo que ya Dios se está preparando para volver pronto a casa. Y tengo como una expectativa de que algo maravilloso va a acontecer en cada servicio cuando volvamos a casa. Pero mientras estemos aquí, preparémonos. Ver a Marielita y a Ernestito hoy adorando en vivo, de verdad que eso compunge mi corazón, me hace sentir que tenemos adoradores en espíritu y en verdad en casa. De que pronto vamos a tener a Leita con nosotros, a Miguelito y todos nuestros salmistas para adorar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. El tema de esta mañana trataré de ser breve, pero bien claro y conciso. ¿Por qué lo que emprendo no prospera? ¿Por qué lo que propongo hacer no me sale bien? Y quisiera iniciar en esta mañana con una pregunta. ¿Cómo verá la vida la persona que no se puede levantar aun cuando trabaja y lucha todos los días por salir adelante? ¿Es posible que esta persona se sienta que lo único que tienen son deudas y puros problemas? Vamos, sin juzgar a nadie, debe de ser muy dificultoso ver lo bueno de la vida sin sentir gratitud y tener una actitud alegre, cuando lo único que se divisa es angustia, frustración y enojo. ¿Cómo podemos entender a las personas que se sienten que han fracasado y que nada le es fácil? La Biblia nos menciona a personas como Job e incluso algunos profetas a quienes también se preguntaron ¿por qué? Y algunos de ellos hasta incluso, mis amados, tuvieron la oportunidad de hacerles esta pregunta a Dios directamente. Quisiera que usted me acompañara al libro de Job, capítulo 21, libro de Job. Job, según declaraciones del mismo Padre Celestial, dice que era un hombre justo, era un hombre recto. Pero cuando leía estos textos en el capítulo 21, a la altura del versículo 7, Job le hace esta pregunta al Señor. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan a sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Cuando yo leía esto, me podía meditar cuántos hijos e hijas de Dios
luchan por salir adelante. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios emprenden una empresa y en un de repente sus sueños se ven frustrados, se ven perturbados sus vidas porque nada les sale bien? Y ver aquí que el mismo Job en su corazón le hace esa pregunta al Señor. Estos poderosos que disfrutan y ver a sus hijos crecer y establecerse y disfrutar a sus nietos. Pues esta misma pregunta le hizo Jeremías a Dios. Jeremías capítulo 12, por favor. Versículo 1, dice la palabra del Señor. Jeremías 12:1. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Cuál será la queja? ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malvados? ¿Será eso cierto, mi amado? ¿Será eso cierto, mi amada? Que a los malvados les va bien, prosperan, son felices, aun cuando hacen maldad. ¿Sabes? Meditando en estos dos textos, me di a la tarea de evaluar mi propia vida. ¿Por qué muchas veces emprendo algo y no me sale bien? ¿Por qué escucho a hermanos que cuando emprendan algo en la vida no les va bien? Si Dios quiere bendecirnos, Él como buen padre desea lo mejor para usted y para mí. De eso no me cabe la menor duda. Pero sabes, mi amado hermano, tiene que ser a la manera de Dios. Es la única manera de que nos pueda ir bien. Yo voy a centrar mi mensaje en esta mañana en el libro de Jeremías, capítulo 29, por favor. Y ahí es donde me voy a centrar. Y este texto sacó mis lágrimas. Este texto me hizo conocer con profundidad a Dios y su amor para con su pueblo infiel. Yo quiero volver a repetir eso. Este pueblo, ¿sabes? Que Dios había dado todo lo mejor de él, le era infiel. Sin embargo, Dios muestra su amor, su perfecto y gran amor por un pueblo infiel. Yo quiero que usted le preste mucha atención a los textos que voy a leer. Y ojalá el Espíritu compunja su espíritu. Que el Espíritu de Dios penetre lo más profundo de su ser para que tú puedas conocer el amor profundo que Dios te tiene aún cuando le somos infieles. En este texto vas a conocer maravillas, cómo Dios procesa a su pueblo y cómo Dios quiere bendecir a su pueblo. Hay algo que me llama mucho la atención. Es en el versículo 11. Jeremías 29:11. Levánteme su manita si ya llegó, por favor. Sí. Dice la palabra del Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, Loreta, Carlitos, José, Leita,
Warner, Grinsen y todos los que estamos conectados. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Qué bonito es quedarse con este texto, ¿verdad? Qué bonito es quedarse con esta gloriosa y futura promesa que lleva una esperanza implícita. Pero sabes, este es el inicio de lo que yo le voy a decir en esta mañana. Claro que Dios tiene planes para usted. Si los grandes hombres tienen grandes pensamientos, ¿qué diremos de los pensamientos de Dios? ¿Qué no habría de dar este mundo por conocer cuáles son los pensamientos de Dios? Yo quiero volver a repetirle esto. Si los grandes hombres tienen grandes pensamientos, ¿qué diremos a los pensamientos que Dios tiene para usted y para mí? ¿Qué no daría el mundo por conocer cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Sabes? Escúchame esto, mi amada iglesia. Ni la ciencia ni la filosofía pueden decirnos lo que Dios piensa acerca de nosotros. Los cielos pueden declarar su gloria, pero sus propios labios tienen que declararme lo que Él piensa de mí. Yo quiero que usted apunte eso. Porque si bien es cierto, Dios lo dijo, que los cielos pueden declarar su gloria, pero sus propios labios, si yo tengo un día comunión con Él, si yo tengo una relación íntima con Él, sus propios labios tienen que declararme lo que Él piensa de mí. Yo quiero que tú guardes esto en tu espíritu. Y yo quiero que ahí en el silencio de tu espíritu tú repitas conmigo estas palabras. Sí, Dios tiene planes de bien para mí. Y aunque la vida me presente lo oscuro, y aunque los días muchas veces se vuelvan oscuros y con neblina donde no puedo ver nada porque no se disipa, yo quiero tener esto en mi espíritu. Dios tiene planes de bien para mí. Cuando tú comprendas, mi amada iglesia, cuando tú comprendas los pensamientos que Dios tiene acerca de ti, ese día entonces vas a orar y vas a invocar su nombre y lo vas a escuchar. Esta carta, mi amada iglesia, escúcheme bien, porque esta carta tiene un trasfondo. Esta carta que Dios le dice al profeta Jeremías que escriba es para enviarlos a los... ¿Me estoy escuchando? Levánteme su mano. Esta carta fue enviada a 3023 judíos que habían sido deportados de Jerusalén a Babilonia. Esto está en Jeremías 52:28 para los que están tomando notas. Escúchame bien, iglesia. Estos 3023 judíos que Babilonia escogió, porque siempre el enemigo va a escoger lo mejor del pueblo de Dios para llevarlo cautivo, porque sabe el potencial que tiene. Estos deportados
en el año 597 antes de Jesucristo. Mira la carta. Mira el amor de Dios. Mira lo que dicta esta carta para que usted conozca al Dios que usted un día le entregó su vida, su corazón. Y que tú no dudes, amados, de que Dios tiene planes de bien para usted. Escúchame. Versículo 4 de Jeremías 29. Dicta lo siguiente. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró. Yo quiero que usted le ponga una seña a esa palabrita que Él desterró. De Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense, tengan hijos, encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad. Póngale mucha atención, donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Ponga su dedito en esa carta. Cierre tu Biblia sin perder ese capítulo 9 de Jeremías y présteme mucha atención a lo que le quiero decir en esta mañana. Muchas veces nosotros no entendemos los planes que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros queremos comprender a Dios y lo que hacemos es frustrarnos. ¿Cómo yo no puedo quizás entender cómo Dios, un pueblo que le fue infiel, un pueblo que le fue idólatra, un pueblo que le dio la espalda y que dejó de adorarlo, un pueblo que se le llegó hasta el límite la paciencia a Dios y Dios mismo toma la decisión de desterrarlos. Por eso dice el texto del versículo 4, no fue Babilonia, mi amada iglesia, los que se los llevó cautivos. No, fue Dios mismo que usó a Babilonia para llevarlos al destierro. Si ellos no querían ser bendecidos donde Él los tenía, qué pueblo más increíble somos nosotros, los hijos de Dios, que Dios los tenía en un lugar, en una nación. Espero no tener problemas con la conexión, pero Dios los tenía en un lugar, en Jerusalén, y ellos estaban bien en Jerusalén, entre tanto que ellos le fueran fiel a Dios. Pero cuando le fueron Dios lo manda a leer en una del corría como río, donde era un pueblo perverso. Dios destierra a su pueblo en esa nación. Y en esa nación, que es como la cuna del infierno, Dios le dice
edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos. Dios les está diciendo, tengan muchos nietos y multiplíquense. Trabajen por la paz y la prosperidad de esta ciudad. Mi amado, y en el versículo 7 les vuelve a decir, donde yo los envié al destierro. A veces nos ponemos a pensar, mi amada iglesia, ¿dónde Dios a mí me va a bendecir? Usted le está poniendo atención al texto. Que cuando tú estás en los planes de Dios, aún estando en el infierno, Dios te prospera. Un pueblo que le fue infiel. Un pueblo que no quiso estar en la nación donde Él los tenía. Y entonces los lleva a Babilonia y ahí les dice, hagan casas, tengan hijos, trabajen, sean prósperos, oren por esa nación, porque en el tanto de que ustedes oren por la paz de esa nación, ustedes van a vivir de ese bienestar que Dios le va a dar a esa nación. Solo Dios, mi amado hermano, solo Dios puede hacer eso. Escuche este pensamiento y anótelo, por favor. Escúchalo y conozca la profundidad de esto. Si la tierra es del Señor, donde quiera que un hijo de Dios vaya, nunca sale del territorio de su padre. ¿Escuchó eso? El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si ellos estaban en Jerusalén y los envía a desterrar a la tierra de Babilonia, escuche el pensamiento, perdón. Si la tierra es del Señor, tanto Jerusalén como Babilonia, donde quiera que un hijo de Dios vaya, nunca sale del territorio de su padre. En otras palabras, nunca Dios les permitió que se salieran de su mano su pueblo. Aún siendo infieles, Dios los estaba cuidando en una tierra extraña, siendo territorio de Él. ¿Sí me está entendiendo, mi amada iglesia? No se puede hacer nada, perdón, para cambiar lo que ya pasó, pero sí para cambiar lo que viene. Y eso es lo que Dios les estaba diciendo. Yo quiero volver a repetir este pensamiento. No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó. El pecado había llegado a lo más profundo del corazón de Dios. Y Dios había tomado una decisión de desterrarlos. Ya no se puede cambiar lo que ya pasó. Pero cuando Dios los desterra a la tierra de Babilonia, la segunda parte del pensamiento dice, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Por eso él le dice, construyan casas, siembren, cultiven, oren, tengan hijos, crezcan.
Escúchame, aquí le está hablando a una nación que no es próspera. Dios le está hablando a una nación que lo había perdido todo y que iban como esclavos a otro país, a otra nación. Y les dice, sí, construyan. Si usted lee los versículos 21 al 23 de Jeremías 29, habían dos profetas malos, perversos, que le estaban profetizando mentiras al pueblo. Sus nombres eran Acab y Sedequías. Estos dos profetas les estaban mintiendo de que pronto ellos volverían a la tierra de Jerusalén. Pero Dios les dice bien claros, cásense, produzcan y hagan planes para quedarse, les dice en el versículo 5. Hagan planes para quedarse porque son 70 años de cautividad. No como estos mentirosos profetas que le estaban endulzando el oído a un pueblo que tenía que pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Emprendan los negocios, levanten, van a ser prósperos en esa nación. Aún cuando esa nación era perversa, ellos tenían que orar por esa nación. Escúchame, mi amada iglesia. Quiere bendecir con tu casa. Lo segundo, Dios quiere que tú levantes tu negocio, tu empresa. Tú vas a ser una persona próspera, pero si estás dentro del plan de Dios, tú puedes disfrutar de la bendición que Dios te va a dar si estás dentro de su voluntad. Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Repito este proverbio, 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Escúcheme. Y lo cuarto es que Dios quiere bendecir la ciudad donde un hijo o una hija de él estén, aun cuando hayan sido deportados, aun cuando hayan sido desterrados por Dios mismo. Dios va a escuchar esa oración tuya para orar por la paz de esa nación. Escúchame, escúchame, mi amada iglesia. ¿Por qué si la Biblia dice que Dios quiere prosperarme, por qué no se hace realidad en mi vida? ¿Por qué mis sueños y mis proyectos se ven truncados? Voy a usar dos ejemplos en esta mañana de dos hombres. Y usted se va a dar cuenta cuál fue la diferencia entre uno y otro. Pero antes de que yo vaya a usar estos dos ejemplos, yo quiero hacerte una pregunta. Y más vale que me veas a los ojos. ¿Te conoces tú mismo? ¿Te conoces y conoces tu corazón? ¿Sabe por qué te hago estas dos preguntas? Porque muchas veces nosotros queremos emprender algo, pero ni tan siquiera nosotros nos conocemos. ¿Y qué hay en nuestro propio corazón? Escúchame. El primer hombre que quiero usar como ejemplo es Josafat. Josafat
era un hombre de Dios. Josafat buscó a Dios desde el principio. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, yo quiero que usted me acompañe, porque muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios obra y por qué Dios obra como decidió obrar por nosotros. Segunda de Crónicas 17, verso 3 dice lo siguiente: y Jehová estuvo con Josafat. Eso es como decir, y Jehová estuvo con José. Eso es decir como, y Jehová estuvo con Carmencita, con Tere, con Carlitos. Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Versículo 5, escuche esto. Jehová, por lo tanto, confirmó su reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo, escúchame esto, riquezas y gloria en abundancia. Eso es lo que busca el hombre en la tierra. Riquezas y gloria. Y Josafat los tenía. Le pregunto, ¿era bendecido Josafat? ¿Se había acordado Dios de bendecir a Josafat? Sí. Dice que lo bendijo con toda riqueza y con gloria en abundancia. Pero un día, este es el día oscuro que lo dicta tu corazón. Yo quiero volver a repetir eso. Pero un día, ese es el día oscuro que te dicta tu corazón. Josafat tenía en mente realizar un proyecto. ¿Cuál era ese proyecto? Este proyecto de Josafat está en Primera de Reyes 22, versículo 48. Primera de Reyes 22, 48. Por esos días, Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por Orán. Pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Ezión Geber. ¿Cómo es esto? Si Josafat era un hombre de Dios, si Josafat guardaba los mandamientos de Dios, si Josafat caminaba en integridad con Dios, ¿cómo es que él va a emprender un proyecto y no le sale bien? Escúchame, ¿por qué le hice la pregunta si tú te conoces y si tú conoces tu propio corazón? ¿Por qué los barcos nunca zarparon? ¿Por qué no cumplieron el propósito, el objetivo de ir a Ofir? Escúchame. Y más vale que escribas esto para que nunca se te olvide. Cuando tú emprendas algo fuera de la voluntad de Dios, lo que estás construyendo es tu propia ruina. El pueblo de Israel fue desterrado por Dios a Babilonia. Y Dios le dijo, construyan, levanten empresas, cásense, casen a tus hijos, tengan muchos nietos,
emprendan negocios, oren por la ciudad de Babilonia para que les vaya bien. Pero Josafat, ¿no es acaso que era un hijo de Dios? ¿No es acaso que Josafat no estaba caminando en integridad con Dios? ¿No es esto un ingrediente para que le vaya bien a usted si usted está caminando en integridad con Dios? Mi hermano, tú puedes estar caminando con Dios, pero su corazón no está bien. Entonces, tú cuando construyas un proyecto, si no examinas tu propio corazón, estás construyendo tu propia ruina. Acompáñenme, por favor, al segundo libro de Crónicas. Escúchame. La gente te puede decir que tú vas a la iglesia. La gente te puede oír de que tú predicas la palabra. Pero ¿quién conoce de ellos tu corazón? No es lo que yo haga, es como yo viva con mi corazón delante de Dios. Versículo 35 de Segunda de Crónicas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, segundo libro de Crónicas 20, versículo 35. Levánteme su mano cuando llegó. Mira lo que dice el versículo 35. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel. ¿Con quién dice que se alió? Ocosías. Yo quiero que usted subraye esa. Se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos se hacían en Ezien-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Meresa, profetizó contra Josafat por haberte aliado con Ocosías. El Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Usted me está entendiendo, mi amada iglesia? A veces el calificativo de buenos nos damos nosotros porque vamos a la iglesia y porque estamos leyendo la palabra y porque somos, óigame, y porque somos hijos de Dios. Ya con ese calificativo nosotros, valga la redundancia, calificamos para que Dios nos prospere. No, mi amada iglesia. Si tú no te conoces y mucho menos conoces tu corazón, no emprendas nada hasta estar seguro cómo está su corazón delante de Dios. Ocosías era un hombre perverso. Y Josafat se estaba uniendo en yugo desigual con un hombre perverso. No necesitaba nada porque era un hombre próspero, tenía gloria y tenía riquezas. Le faltaba algo a Josafat. Quizás la ambición o el querer el poder para tener más, porque no nos saciamos. Déjeme dictarles 6 recomendaciones
y pregúntese si en estas 6 recomendaciones que se las voy a leer, estás entrando en alianza con alguien. La primera recomendación es: ¿cuáles son tus motivos? Número 2, ¿qué problemas estoy tratando de evitar al buscar esta sociedad? Número 3, ¿es esta sociedad la mejor solución? ¿O es solo una solución rápida para mi problema? Número 4, ¿he orado o he pedido a otros que oren buscando la dirección de Dios? Número 5, ¿trabajamos mi futuro socio y yo por conseguir las mismas metas? Número 6, ¿estoy dispuesto a conformarme con menos ganancias económicas a fin de hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué tomo nota de estas 6 recomendaciones? Porque muchas veces nosotros no tenemos un panorama claro de con quién y qué voy a hacer cuando mi socio no esté pensando como yo y mucho menos esté apuntando en la misma dirección que yo. Escúchame. Dice que todo le iba bien en la vida de Josafat hasta que tuvo una alianza. Lo que es no pedir dirección a Dios. Dice Crónicas 18:1 que Josafat contrajo parentesco con Acab. A pesar de que Josafat estaba profundamente comprometido con Dios, otro error que tuvo Josafat es que arregló el matrimonio de su hijo Jorán con Atalía. Y esto sí es grave. La hija del malvado rey de Israel, hija de Jezabel. Escúchame, cuando uno estudia los personajes de la Biblia, uno se da cuenta que no eran tan buenos. Pero ¿por qué Dios los dictó y por qué Dios los dejó impresos? Porque a veces cogemos lo bueno de unos de estos hombres, pero no conocemos el corazón de estos hombres, y Dios sí. Y si Dios los dejó ahí es para que nosotros aprendamos de que no solo la apariencia es lo que se califica, sino también lo interno del corazón es lo que Dios define. Si calificas para ser próspero o no. Escúchame esto. Mira si esto es grave, mi amada iglesia. Porque a veces las decisiones que nosotros tomamos, no nos imaginamos la repercusión que más adelante puede atraer al proyecto de Dios, al propósito de Dios. Escúchame. Segunda de Reyes, capítulo 8, por favor. Verso 18. Levánteme su mano cuando llegó, por favor. Dice la palabra de Dios. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 3 cosas quiero decirle aquí. 3 cosas. Escúchame esto.
En esta alianza hubieron 3 consecuencias devastadoras. Josafat provocó la ira de Dios. Un hombre que caminaba en integridad ahora provoca la ira de Dios. En segunda de Crónicas 19:2, para los que están tomando notas, dice lo siguiente: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, escucha esto: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Mira lo que es aliarse con yugo desigual. Escúchame, número 1. Número 2, cuando Josafat murió y Atalías, su nuera, la que casó con su hijo Jorán, llegó a ser reina y se apoderó del trono y casi destruye a todos los descendientes de David. Para los que están tomando notas, eso está en el capítulo 22 de Segunda de Crónicas. Y número 3, Atalía llevó las prácticas más vanas de Israel a Judá, después de que Judá tenía paz. Mira lo que es la ambición. Mira lo que no es disfrutar lo que se tiene por querer conquistar lo que no se tiene. Yo quiero volverle a repetir eso. ¿Estás disfrutando hoy lo que tienes? ¿Estás siendo agradecido hoy con Dios con lo que tienes? ¿O acaso estás queriendo proyectarse para cosas mayores sin conocer tu propio corazón? Y eso fue lo que le pasó a Josafat. No le bastó con las riquezas que ya tenía y con la gloria que Dios le había dado y la paz que tenía en Jerusalén en los días de su reinado, sino que se alió, sino que hizo alianza en yugo desigual y emprende un negocio. Y no solo le bastó eso, sino que hace un parentesco con una perversa familia que no conocía y mucho menos respetaba la presencia de Dios. Mi amado, cuando tú estás en un liderazgo, tenga cuidado porque estás comprometiendo los valores y la conciencia espiritual de los hombres y de las mujeres que te siguen. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando tú y yo estamos en un liderazgo, y cuando llámese liderazgo es cuando tú estás liderando una familia, un matrimonio. Tenga cuidado porque estás comprometiendo entonces la conciencia y los valores espirituales. Escúchame. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los reinos antes de él. Con ese se asoció Josafat. Escúchame esto. Hay 3 tipos de personas que llegan a la iglesia y si tú no tienes discernimiento, te puedes encontrar con ellos
y quizás hasta asociarte con ellos. Tome nota de esto que le voy a decir porque te puede ayudar mucho. Pero también quiero decirle que estas 3 personas que te voy a mencionar que están en la iglesia, sí, puede hacer que usted se identifique con alguna de ellas. La primera de ellas es los Josafat. Este es el tipo de cristianos que hace cosas bien, pero no se preocupa ni deja que Dios le hable. Simplemente emprende sus proyectos sin tomar en cuenta a Dios. No entiende los principios espirituales. Se los brinca. Para él, este tipo Josafat, todo el mundo es bueno y con cualquiera yo me puedo aliar. Falta de discernimiento, ¿no? Fíjese a ver si a usted le pasa lo mismo que este tipo de hombre. Estos llegan a la iglesia. Los ocosías. Este es otro tipo de cristiano que llega a la iglesia. Viene a los cultos, pero su corazón está en el mundo. Es alguien que rechaza a Dios, pero tiene intereses dentro de la iglesia de Dios. Por eso viene a la iglesia. Estos ocosías, escúcheme, quieren mandar sus naves a Tarsis a buscar sus propios proyectos. No tiene nada que ver con Dios. ¿Se los ha topado alguna vez estos ocosías que quieren hacer negocios contigo? Pero está el tercero, los Eliezer. Este es el tipo de cristiano molesto que usted no se desea encontrarlo. ¿Por qué? Porque siempre andan diciéndole lo que no tú y yo debemos de hacer. Estos son los que andan confrontándote. Este es el tipo de cristianos que no se lleva bien con los carnales. ¿Sabes? El tipo de cristiano carnal no los quiere. Los repele. Pero es la voz de Dios. Es aquel que no le importa quedar mal con tal de agradar a Dios. Estos Eliezer es una especie en peligro de extinción. ¿Con cuál de estos 3 te has topado? ¿O con cuál de estos 3 usted se identifica? Las alianzas, mi amado hermano, si no tienen dirección de Dios. ¿Sabes? Le dije que le iba a explicar qué significa yugo desigual. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios deja claro ver esto que le quiero explicar. Segunda de Corintios capítulo 6, los versículos 14 y 15. Dan la respuesta a esto que quiero explicarle. Pablo dice a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Con quiénes? Con los que no piensan igual que usted, con los que no temen a Dios igual que usted, con los que no adoran a Dios igual que usted. Y él le dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nada. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿Sabe qué significa esta palabra Belial? El nombre Belial en hebreo es tragadero. ¿Usted me está entendiendo?
El nombre Belial significa en hebreo tragadero o inútil. Te paraliza. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a usted en esta mañana? Que si tú no tienes cuidado, número uno, con conocerte tú mismo. Número dos, con conocer tu propio corazón. Y número tres, si tú te estás haciendo alianzas con incrédulos, tú vas para un tragadero. Entonces, ¿qué debe de hacer un hijo de Dios para emprender un buen proyecto y poner tus sueños en marcha? El segundo personaje que quiero usarle, y con este concluyo, es con Salomón. Cuando tú emprendas algo dentro de la voluntad de Dios, lo que vas a cosechar es tu propia prosperidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Levántame tu manita si me estás entendiendo. Cuando tú emprendas algo dentro de la voluntad de Dios, a la forma de Dios, o cuando Dios te guía, como guió a Babilonia. Si Dios te quiere bendecir en el infierno, te bendice. Pero es Dios quien te guía. Hazte socio de Él. Esa es tu mejor alianza que tú puedes hacer para emprender un proyecto. Si tu socio es el dueño de todo el mundo, como lo dije anteriormente en el Salmo 24, y como lo dice Ageo, Él es el dueño, amo y señor de todo el dinero. Proverbios 16:3 dice lo siguiente: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Ponemos en manos del Señor todas las obras que queremos emprender para que nuestros proyectos se cumplan, como dice Proverbios 16:3. Pero vamos, pastor, ¿cuál era la diferencia entre Josafat y Salomón? Mira lo que hacía Salomón, a diferencia de lo que no hacía Josafat. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 9, por favor. Levánteme su manita cuando llegó a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 25 en adelante. ¿Llegó? Dice lo siguiente: 3 veces al año Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor. Lo primero que Salomón hizo fue construir un altar. Lo segundo que Salomón hacía era llevar su ofrenda de holocaustos. Lo tercero que Salomón hacía era tener comunión en el altar donde él sabía que Dios se iba a posar. ¿Usted me está entendiendo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que emprendas será una añadidura para tu bienestar. Y al mismo tiempo quemaba inciensos en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo?
Salomón lo que estaba dándole era prioridad a lo que tiene prioridad y debe tener prioridad. Nosotros primero emprendemos y después oramos. Pero Salomón no. Salomón construyó un altar. Salomón llevaba las ofrendas al altar para tener comunión con él. Versículo 26. El rey Salomón también construyó una flota naviera. ¿Pero cuándo? Después de que hizo lo que decía el versículo 25. Y las construyó una flota naviera. ¿A dónde? En el Sin Geber, cerca de Elad, en Edom, a orillas del Mar Rojo. Versículo 27. Y Harán envió a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos. ¿Para qué? Para servir en la flota con los oficiales de Salomón. En otras palabras, Salomón no se alió con cualquiera. Era gente diestra que conocía el mar. Versículo 28. Y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Mi hermano, cuando tú te asocias con Dios, cuando tú le das prioridad a Dios, cuando tú levantas un altar y llevas las primicias a Dios, cuando tú tienes comunión con Dios, de esa comunión va a salir la respuesta que tú y yo muchas veces necesitamos, la aprobación de Dios. La diferencia es que Salomón supo hacer las cosas como Dios las ordena. Mi amada iglesia, yo quiero que usted me vuelva a ver en esta mañana y me escuche. Yo no sé qué proyectos tú tienes, si levantar tu casa. Ese es tu proyecto, construir tu nueva casa. O quieres emprender un nuevo trabajo y porque ya no estás conforme en el donde estás. Antes de hacer esos planes, examina tu corazón. Examínalos. Si tienes alguna cuenta pendiente con Dios. Yo quiero volver a repetir eso. Muchas veces nosotros nos centramos en nuestra capacidad intelectual, pero no nos fijamos en el corazón, si está en comunión con Dios. O si hemos hecho alianzas o tenemos proyectos de alianzas con los que no son como nosotros. Escúchame, el fracaso de Josafat fue el no haber conocido su propio corazón. Si tú que vas a emprender ahora un nuevo proyecto, lleva las primicias a Dios. Levanta un altar. Esa es la evidencia de que tú le estás dando prioridad a Dios. Y ve solo a tener la comunión con Él. Y dile si Dios está en el proyecto y si quiere que Él sea tu socio para la aventura de este nuevo proyecto que tienes. De lo contrario, como pastor se lo digo en esta mañana, no emprendas nada si Él no es tu prioridad. Y si estás seguro
que ya pusiste esa cuenta, tu corazón, y estás legal con él. Porque el enemigo te puede hundir tu proyecto y te puede llevar a la ruina. Yo quiero que tú inclines tu cabecita. Quiero orar por ti. Quiero orar por ese proyecto. Quiero orar por ese sueño que vienes maquinando y proyectándolo para llevarlo a la luz. Yo sé que hay familias. Sí, en nuestra casa, Fuente de Bendición, hay familias que tienen proyectos grandes. Yo sé que en la casa de Fuente de Bendición hay familias que tienen sueños grandes. Yo sé que en la familia de Fuente de Bendición hay prósperos, pero también hay empresarios que están titubeando porque no saben cómo hacer. Pero en esta mañana yo quiero orar por ellos. Por eso le pido, incline su cabecita y oremos al Dios bueno. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que te aman. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que te temen. Pero aquí hay hombres y mujeres, Señor, que en esta hora presentan como ofrenda viva su propio corazón. Y en esta mañana, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti, Dios. Porque es lo primero que tú pides, Señor. Si en nuestro corazón hay altares a Baales, Señor, en esta mañana es la hora para destronarlos. En esta mañana es para quitarlos. En esta mañana es para limpiar el corazón que solo para uno es. Señor, ven y entrónate en mi corazón y en el corazón de mis amados y de mis amadas. Porque el proyecto, Señor, que vamos a emprender, necesitamos de tu dirección. Y por eso levantamos en esta mañana altar al Dios vivo. Queremos llevar las primicias, porque tú eres lo primero para mí y para ellos. Y queremos levantar, Señor, holocaustos al Dios vivo, al Dios que me escucha, al Dios que sé que irá conmigo y emprenderemos juntos este proyecto. Señor, en el nombre de Jesús, sé que en esta casa de Fuente de Bendición hay hombres, hay familias que van a levantar y que están levantando su casa. Señor, bendice esos proyectos. Señor, porque sé que en esta mañana han entregado y han destronado a los Baales que tenían en su corazón. Aquí no hay ocosías. Señor, aquí hay hombres y mujeres que te temen y quieren lo mejor, Señor, para sus vidas, para sus familias. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tómale en cuenta ese proyecto y bendícelos. Bendice sus empresas que han emprendido, Dios. Ellos tienen sueños de verlas surgir. Señor, ellos tienen sueños de verlas resplandecer, Dios. Bendícelos, Dios. Sé que hay familias que en esta pandemia se levantaron como empresarios, como empresarias, Señor, y tienen el sueño de ver plasmado tu mano bendita llevándole a cosas grandes. Señor, los sueños que se siembran en ti, Señor, germinan. Los sueños que se levantan contigo reverdecen. Señor, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Dios. Que esta familia de Fuente de Bendición te tema y que todo lo que emprendan sean dirigidos y aprobados por la corte celestial
para el favor de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada familia y sobre cada proyecto y le dé su bendición. Que así sea. Les bendigo 1000 veces. Quedan en paz.